Y me refiero, se necesitan sistemas de trazabilidad como data loggers, digamos, no para precisar que sea uno o dos, sino sencillamente para poder garantizar que haya el monitoreo, durante cierta fase. Y el cálculo es que, o sea, hicimos un reciente cálculo, que pena que me atraviese, y necesitamos alrededor de 2.000 data en lo que nos queda este año para implementar esa técnica. Ajá. Sí, digamos, si estamos utilizando SCADA o algún sistema de gestión de esos, pues, pero también hay que saber cuál es ese algoritmo, o sea, hay que entender bien ese data logger, cómo interactúa con el sistema central, cómo recoge la información, para qué la recoge, si solamente tiene que ver con la cadena de frío o si también regula el consumo energético. Bueno, un montón de cosas que hay que mirar bien con eso, porque eso le interesa mucho a Japón. O sea, si a Japón, si tocamos el botón que le interesa, que puede ser cambio climático, que seguramente ya lo van a ver, pues Japón podría decir, listo, yo le pongo data logger siempre y cuando tenga la escala relacionado con mi tecnología, ¿no? Es importante saber eso que tú dices, Sara. Y describir conceptos, ya el atributo del producto como glaciado y congelado o los que hagan falta, ¿sí? En términos de que el frío sirve para llegar, o sea, para congelar o para enfriar rápidamente, o el frío también sirve para conservar, ¿listo? Otro tema importante en este aspecto y contexto es el proceso de producción y la logística del pescado y el camarón. Aquí hay que ser muy prácticos, no es un texto, ojo, ojalá no sea un texto solamente, sino una infografía, 10 pasos, que creo que ya lo has hecho, Julie, lo he visto en otras, o lo he visto en el proyecto en otros escenarios, es cuál es el proceso de producción de logística hasta el almacenamiento en el aeropuerto o distribuidor al por mayor local. Ese va a ser nuestro alcance en proceso. ¿Por qué? Ya les vamos a ver por qué. Porque es que la convocatoria dice quién me va a manejar el sistema de frío. Cuando yo me voy al tal, es mucho más difícil hacer una gestión del frío, ¿no? Entonces es más fácil en un por mayor, que son menos actores, y pues que incluso están más vinculados a la cadena de valor. Entonces la idea aquí, Julie, disculpa, y es que en 10 pasos podamos describir, pueden ser en esos cuadros dobles que hay en PowerPoint, en donde yo pongo el nombre del paso y la descripción de lo que hago. ¿Listo? Luego también en ese mismo diagrama podemos describir los requerimientos de frío a lo largo del proceso de pescado de camarón. El requerimiento de frío no, pues está vinculado a los medios de enfriamiento. Entonces hay algunos medios que son convección, conducción, y eso se puede hacer a través de ambientes controlados, aire acondicionado, congelamiento, hielo. El hielo es un medio, no es un... O sea, entonces hay que decir cómo lo puedo, qué alternativas tengo para lograrlo. Bueno, aquí hay algunos datos. Señalar en qué pasos del proceso escrito se necesita frío y hay que ver el proceso ideal en las condiciones atmosféricas del Huila y de Tumaco, teniendo en cuenta que el frío se usa para enfriar y mantener. ¿Sí? ¿Cuándo enfrío y cuándo mantengo? Que son dos condiciones diferentes. Jaime, yo quisiera preguntar aquí varias cosas. Arriba, por ejemplo, donde dice lo de la infografía, o sea, es que yo me pongo a pensar, por ejemplo, o sea, digamos las etapas de procesamiento del camarón son muy distintas a lo de, o sea, es como todas las dudas que pudieran surgirme, ¿cierto? O sea, las etapas de procesamiento del camarón son muy distintas a las de pescado. Y por otra parte, incluso si yo pienso, por ejemplo, en el procesamiento de un pescado entero, por ejemplo, son 5 pasos. Si yo pienso eso en el procesamiento ya, desde que el pescado hice eso y lo congelé, digamos que son 8 pasos. Pero si yo pienso en el procesamiento de filete, son 25 pasos. Entonces ahí es donde de pronto no comprendo bien cómo jugar con esa generalización y si son 10 pasos para tilapia y 10, o sea, perdón, 10 para pescado y 10 para camarón. O sea, quisiera como esa claridad para entenderlo bien y hacer bien la... Pero no puedes hablarlo por producto, por cadena. Sí, exacto. Es que pero te doy la respuesta directa. no te están diciendo, digamos, no te están diciendo haga en un solo cuadro la descripción, sino
Tú hablas de lo que corresponde para uno y lo que corresponde para el otro. Sí, pero entonces la pregunta es lo del grado de detalle, porque si pensamos, por ejemplo, en pescados, procesar filetes son 25 pasos, en cambio el procesamiento entero son 6 pasos, el de congelado pueden ser 8, entonces ahí es donde... Exacto, y aquí me sirve tu pregunta, digamos, para hacer un enfoque, Sí. digamos, permanente, y es en frío. ¿Esos 25 pasos que tú dices son de frío, sí o no? No, estoy pensando, No. cuando hago ese Bueno, comentario, entonces, me refiero a... lo que te digo es, ojo porque nuestro lector está leyendo en términos de frío, por eso todo el tiempo estamos hablando de frío. Esos 25 pasos, ¿para quién son relevantes? ¿Para el que procesa el pescado o para el que gestiona el frío? De ahí que la respuesta está en que nuestro mensaje aquí tiene que estar orientado para el que está apoyándonos en frío. Por ejemplo, en el procesamiento de pescado, tú tienes, pues, digamos, bueno, no recuerdo los conceptos técnicos, pero si puedo reunir de los 25, 5 pasos en donde yo necesite un solo mecanismo de frío, pues se me redujo los pasos. Ojo porque la orientación es al frío. No hay que entrar a decir cómo procesas un pescado. Tú lo que dices es que al entrar a planta de proceso debe ingresar, por ejemplo, con una temperatura promedio de tanto para garantizar tales condiciones, y cuando se hace lo del lavado y si se masa y después pasa a tal otra fase, de pronto ahí en algún punto deben bajar la temperatura. ¿Sí? O sea, es como agrupar, pero visto desde ese flujo de un producto a través de diferentes. O sea, no te están preguntando cómo se hace la limpieza del pescado, cómo, cuándo. ¿Dónde necesita frío? ¿Qué condiciones de frío debe tener a lo largo de? ¿Dónde se necesita frío y en qué condición? Vale, muchas gracias. Sí, obviamente el descamado y todo eso es interesante, pero el descamado necesita frío. Es pues, la pregunta. Entonces, si no lo necesita, tú puedes unirlo con otros pasos al lado que te permitan a alguien que solo sepa de frío, estos manes necesitan frío en estos 5 pasos. Jaime, una pregunta. Lo que pasa es que, digamos que, pues, o sea, digamos que el requerimiento general es conservar la cadena de frío, o sea, debemos tener una temperatura de la que no pasemos durante todo el proceso. Eso es una situación, digamos, transversal. Y ya otra cosa es que en algunos puntos específicos yo tenga enfriamiento, pero en última sí hay una condición general de todo el proceso. Ahí es donde te decía, hay dos acciones, una es enfriamiento y otra conservación. Son dos acciones diferentes y son dos medios diferentes. En conservación yo puedo tener hasta enfriamiento por agua, con chillers, ¿sí? Eso puede ser necesario, pero mira que tú lo que acabas de decir es fundamental. Si yo, por ejemplo, tengo un cambio de escenario, ¿sí? O sea, de lugar, si yo estoy haciendo el descamado, el eviscerado, etcétera, en un solo lugar, y ese producto o ese subproducto o ese producto en proceso lo tengo que llevar a otro escenario y eso necesita conservación de frío, ¡pum! Ahí lo pongo. ¿Viste? Es lo que tengo que describir, o sea, es como si, acuérdense que el experto el que va a revisar esto no es experto en acuicultura, sino en frío. Entonces es lo único que necesita tener información básica para entender, estos manes me cambiaron de escenario y aquí me están diciendo que necesitan un enfriador o necesitan una cortina de aire para separar espacios o necesitan un ambiente controlado, me estoy imaginando, aire acondicionado y humedad relativa y temperatura por X o Y razón. Sí, no sé si me explico. Los pasos hay que explicárselos a alguien que es experto en frío. Insisto en ese tema. Digamos que en ese sentido significa que yo no pensaría como por separado en los tipos de procesamiento porque son muy distintos, sino más bien en general durante el procesamiento del pescado pueden ocurrir estas etapas. Y otra cosa que pienso es el hecho de decir que como condición general hay una temperatura máxima, o sea, porque igual todo es en un lugar con temperatura controlada, por así decirlo. Esa es una condición transversal y otra son los puntos específicos en los que hay aplicación de distintas maneras. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Tengo que mencionar algo. ¿Esto lo están grabando? Sí. Mira, ojo, en este punto en particular, yo hago una aclaración, Julie. Mira, en el momento todavía no es necesario describir
las condiciones de lo que está pasando adentro de cada uno de los pasos. Sí. Eso viene después, cuando yo necesito calcular la energía que necesito o la transferencia de calor que necesito generar en esos espacios, y es cuántas personas ocupan, cuánto es el peso del pescado. Eso es otra cosa que no es necesario en esta parte. Lo importante es que como que orientar a todo el mundo en donde, bueno, aquí hay un proceso, necesita enfriar, aquí necesita conservar, aquí necesita separar ambientes, aquí necesita almacenar, aquí necesita, ¿sí ves? O sea, que todo está en relación al frío, es como la historia contada en términos del frío. Gracias. De hecho, mira, aquí vienen unos requerimientos un poquito más específicos. Bueno, entonces ya te lo mencionaba, y es que aquí, ¿qué se necesita? ¿Enfriar o mantener? Cuando tú necesitas enfriar, la tasa de transferencia de calor es muy acelerada. Entonces tanto los medios de enfriamiento como los materiales de contacto buscan que haya un cambio de temperatura rápido. Mientras que si tienes unos procesos de conservación, la tasa de transferencia de calor es menos veloz y necesitas otros mecanismos de frío. ¿Listo? Es por eso que es importante hablar de enfriar y mantener. Luego sí vienen cosas como estas que se usa actualmente, IQF, glaciado y otro. Entonces, en cada fase de esos 10 procesos que pusiste, aquí dice Julia, pero tú te llamas Julie todavía. Es una nueva integrante del equipo, no les habíamos contado, pero... Julia, de mi amor, yo te quiero Julia más que a mi camino. Bueno, entonces, en congelamiento, mirar qué utilizan para congelar. IQF, glaciado, si hay otro mecanismo de tunelización del frío, ¿sí? De los productos. Es decirlo y describirlo. ¿Sí? Una pregunta, digamos que en este sentido, pues lo que pasa es que mi aproximación ha sido mucho como con las plantas de nivel básico, ¿sí? Perfecto. Ok. ¿Está bien? Entonces lo que he visto allá, pues. Es que hay que decir, es que es lo que hay. Fíjate que no estamos hablando, o sea, que estamos hablando de qué hay en el territorio pensando como cadena. Entonces no solo tenemos que pensar del extremo, digamos, de los pequeños o del extremo de los grandes. Tenemos que encontrar ese punto medio donde contemos cuál es la realidad. ¿Cuál es esa realidad que sabemos que hay? Que hay una cadena exportadora con unas capacidades muy importantes, con unos retos también enormes, pero que también, por ejemplo, hay unos pequeños que también se están fortaleciendo, ¿cierto? Y que tienen esa oportunidad de encadenarse. Entonces hay que abordar lo que hay. Pero no es un abordaje, digamos, fíjense que esto no es un compendio extendido de toda la información, hay que ser súper estratégicos en poder cortar de una manera muy sucinta esta información para dar una idea de cuál es esa realidad y la necesidad. Exactamente. Hay unos temas que sé que seguramente han sucedido en las regiones, y es el tema del acceso a la energía, al tipo o a las especificaciones de la energía, 220, 110 trifásica o ese tipo de cosas, monofásica, que usualmente me llegó un equipo trifásico y yo no tengo el elevador, entonces se me olvidó poner en el proyecto de inversión los elevadores de corriente. Oye, porque no nos acompañaste cuando llegó el primer IQF, duramos un año instalándolo por esos y otros detallitos. No sé. Yo trabajé en frío en mi tiempo, digamos, me resulta familiar, pero también aquí hubiera podido ser muy interesante, me gusta mucho el frío, ¿no? En esos aspectos. Bueno, me invitan un día de estos también a conocer todo eso. Bueno, una cosa es congelamiento, ¿se acuerdan que les decía? Entonces, congelamiento es que yo tengo que acelerar el cambio de temperatura. Pero tengo que saber para qué lo hago. Si es para congelar o para glaciar o para... Dejé solo estos dos conceptos, pero yo tengo que saber qué es lo que quiero hacer con tanto frío, ¿sí? Y desarrollarlo. Ahora, conservación in situ. Hielo. ¿Qué es el hielo en nuestro sector? ¿Para qué sirve el hielo? Y es describir cómo lo uso. Cubos, cilindros, o sea, cubos grandes, cubos chiquitos, placas de hielo, si la placa yo la divido, si yo la mecanizo, si hago el agua
o sea, ¿de dónde, o sea, cómo es la función del hielo? Tengo que hacer un párrafo chiquito, no es mucho, Julie. Es sencillamente, mira, yo tengo que hacer cubos para, el recibo del producto de la materia prima, ¿cierto? Pero tengo placas de hielo para el almacenamiento en cavas, no sé si eso exista, y tengo cubos de hielo que yo mecanizo justamente para el almacenamiento en bodegas que no tienen X o Y desempeño. Bueno, no sé, tengo que describir cómo funciona el hielo y qué tipo de hielo es. Jesse me contaba que en una conversación muy interesante que tuvieron con Edison estaban hablando de la estructura cristalina del hielo. Entonces, es interesante saber si son. Ay, se me olvidó el nombre de los cristales ahorita. Pero ortoédricos, si son triangulares, bueno, qué tipo de cristales y por qué, ¿no? Que eso tienen que ver mucho con la transición. Listo. Cuartos fríos. Lo que tú pusiste es un gran insumo, Julie. Lo que mandaste es, usan inverter, data loggers, si usan, no usan, cómo se energizan, cuál es el agente refrigerante, si es agua, amoníaco, R2, R22, R34, R134, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que utilizan actualmente? ¿Sí? Aquí es muy importante porque usualmente esas tecnologías me hablan mucho de lo que pueden ser unas diferentes con el protocolo de Montreal. El R12, por ejemplo, y el R22 son sustancias fluorocarbonadas que no están aprobadas en el protocolo de Montreal y que a veces nos toca usar pues porque no hay más. ¿Listo? Jaime, yo tengo una pregunta aquí grande en cuanto al hielo y es, a ver, lo que pasa es que, digamos que prácticamente no hay como un conocimiento en el sector en cuanto a, o sea, no es que ellos tengan, ay, tal hielo para este tipo, algo así, o sea, precisamente es parte del proceso que se va a empezar a realizar y estamos pues como en una guía técnica que se va a desarrollar para conocer esa función del hielo. Entonces cuando tú me decías hielo tal para esto, o sea, realmente ese conocimiento como tal no está, es algo que apenas se va a construir. Entonces mi pregunta es si ahí simplemente sería en términos generales se utilizan estos tipos de hielos y en qué puntos de la cadena se utilizan, pero no podríamos como dar esas particularidades porque es algo que apenas va a empezar a estar en desarrollo. Listo. Y hielo seco me falta, hielo seco también me falta, seguramente utilizamos hielo seco. El hielo seco también sirve para congelar, ¿no? Sara, a los comienzos de las exportaciones utilizan hielo seco para congelar, ¿no? No alcanzaron. No, está prohibido por la FDA para la exportación del hielo seco, entonces no se ha podido usar no es normal que se use. Sí, y eso rompe las fibras del pescado. Exacto. Y hay unas alteraciones ahí que no son permitidas. Sí. Pero siempre se ha congelado, es cuartos fríos, baja de temperatura, es lo que se ha usado desde hace 20 años. Lo único que hicimos a partir del año 2020 fue incluir el tema de IQF, pero más por un tema de presentación de producto. Pero normalmente son cuartos fríos y obviamente el hielo que se utiliza es en las etapas desde la cosecha hasta la entrada a la planta. Ya dentro de la planta pues hay un manejo de temperatura más hielo en cada una de las etapas del proceso. Pero hielo seco no, señor. Listo, listo. Te iba a decir, Sara, entonces, disculpa, si te puedo incorporar aquí con Julie para eso, que me ayudes nos ayudes aquí a responder ese tema, ¿listo? Listo, sí, señor. Y me invitan yo vi un túnel de enfriamiento en Piscina, Nueva York, ¿te acuerdas, Sara? Que de hecho metí las manos y mi cabecita en eso. Sí. Ese túnel es importante porque bueno, yo trabajé con transporte, luego vamos a mirar esto. En Tokio habían unos pescados que salían, o sea, que de un túnel similar. Esa tecnología de tunelización, que es a través de espirales de agente refrigerante, puede ser interesante ponerlas acá. Bueno, contenedores y empaque. Una cosa es un empaque y otra cosa es el contenedor. El empaque es el empaque individual, que usualmente a veces tienen atributos de transferencia de calor. Entonces,
cómo es, si tienen un medio frío. No sé si han visto que a veces que uno compra medicamentos, el empaque tiene un bolsillo para guardar un hielo. ¿Se han visto? El gel pack. Sí. El gel pack, eso es lo autorizado para la exportación. O sea, hacer los cojines de gel pack para... Exacto. Con el paño absorbente. Exactamente, eso, es medios de frío, así que es gel pack, me lo voy a poner aquí una vez. Y explicar, o sea, digamos, cuáles son esas dimensiones y si el gel pack es para individuales o para un contenedor de varias presentaciones o cómo es, o sea, en realidad cómo se utiliza el gel pack. Luego los contenedores múltiples individuales, entonces digamos, yo ya tengo una cajita individualizada, por ejemplo, de 6 filetes o de 12 filetes, o de pescados, no sé, y luego cómo lo contenerizo. El contenedor también tiene que tener frío, o sea, ya las cajas individuales tienen que tener frío, sí o no, tienen que estar aisladas, las canastillas, las cavas, bueno, etcétera, es preguntar eso. Los puedo mencionar, no necesito frío, y eso también es importante, y son de este material. Empaque múltiplo individual, bueno, también lo mismo, o sea, cómo lo estoy trabajando. Luego, transporte. Aquí puse thermoking, que es como lo que uno le dice, pero pues es un mecanismo de refrigeración de vehículo. ¿Cuáles son las especificaciones más comunes? Acuérdense que nosotros utilizamos muchos camiones turbo, entonces, ¿cuál es el tipo básico de thermoking que utilizan? Entonces, creo que hoy todavía se definen en BTUs, que no deberíamos hacer, pero ahí están. No sé quién no puse, pero quién sabe quién define esas especificaciones. Sara, ¿tú estás familiarizada con eso? Julie. Sí, hay una legislación que aplica para nuestro sector en el tema. Ok, listo. Julie, ¿te puedo poner ahí? Vale. Muy conciso. Carrocerías de vehículos, o sea, furgones refrigerados, hay unos furgones específicos para transporte de alimentos, que creo es la regulación que dices, ¿no, Sara? La de transporte de alimentos. Los tipos de aislantes, poliuretanos expandidos, etcétera, lo que se permite, lo que no, la limpieza, las canales, esas que utilizan para limpiar el bicho, todo eso. Gestión del frío móvil es data loggers en camiones, gestión del frío en camiones, si existe o no existe. Si no existe también está bien, no importa, podemos incluso separarlos por regiones. Allá en Tumaco, por ejemplo, que venden, o aquí en el río Cauca, que venden los pescados ahí en las baúles del Sprint, delicioso todo, Boca Chico, o cómo es, o sea, ese tipo de cosas, cuál es esa vaina. Pues yo creo que también deberíamos, o sea, es cierto que esa es la realidad de muchas zonas del país, Jaime, pero deberíamos enfocarnos a las características de las cadenas con las que hemos estado trabajando. Me explico. Julie conoce, o sea, ¿por qué están todos acá? Porque, por ejemplo, Julie conoce el lado desde cómo opera el tema, desde esas plantas básico, y fíjate que Julie ni siquiera tiene las más básicas de todas. Sabemos que hay más plantas que incluso no son plantas y procesan el alimento, ¿sí? Y Sara obviamente tiene como esa realidad del lado de quienes tienen infraestructuras muchísimo más robustas, que dan soporte obviamente a la exportación, y esto tiene que ser un ejercicio descriptivo, como con esas palabras y elementos y criterios que le permitan a una persona hacerse la idea de qué hay, con quienes estamos trabajando, ¿listo? Exactamente. Y no es, o sea, no es un compendio, esto es algo muy, por ejemplo, Sara siempre llega en la reunión y dice, sí, es que en el Huila los exportadores cuentan con, no sé, este tipo de sistemas, es lo descriptivo, no necesitamos la referencia del equipo, la marca, el código del gas refrigerante que emplea, no, sencillamente lo que podamos contar. Exactamente. Es más como el reto que han asumido y de pronto, pues lo que le entiendo a Jaime es como que de una vez coloquemos la brecha de lo ideal de ser. Exacto. Sí. Perfecto. Puede ser, perfecto. Metrología y trazabilidad del frío. Entonces, requerimientos de calibración y mantenimiento. Resulta que el data logger solo recibe señales de frío, pero los sensores
deben tener calibración y mantenimiento. Con cordial saludo al equipo de NQI. Trazabilidad metrológica. ¿Qué trazabilidad metrológica hay en los territorios con relación al frío? ¿Sí? Ojo que el frío no es solo temperatura. Yo no sé, el frío es presión. Porque si yo tengo un circuito de expansión y condensación del refrigerante, usualmente yo los calibro dependiendo de la presión de expansión y presión de condensación para los radiadores, los chillers, eso yo debería tener mantenimiento, ¿listo? Mantenimiento y calibración, trazabilidad metrológica, pues ya lo sabemos, pues, laboratorios de servicios metrológicos en los territorios y trazabilidad de la cadena de frío. Uy, y aquí sí es fundamental. Esta trazabilidad existe, quién la hace, cómo la hace y si se puede hacer. ¿Listo? Trazabilidad significa que, como lo dice Julie, yo tengo una temperatura máxima admisible o un rango de temperatura, no sé, no, desconozco quién en el pescado cómo es. ¿Quién controla que no se pase eso? ¿Quién tiene una matriz de riesgos de que eso no se pase? ¿Listo? No sé si sea el momento. Y es, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que, o por lo menos en las plantas de nivel básico, digamos que ellos lo que hacen es como prestar el servicio como tal de procesamiento, pero ninguna de ellas tiene como un vehículo. O sea, como tal para uno decir si están midiendo la temperatura o no, o sea, por lo menos las plantas no. Entonces, digamos que el enfoque de esa descripción es según como, oye, los clientes que tú atiendes, te das cuenta si tienen ese registro de temperatura, algo así, es como la idea. Sí. ¿Alguien registra algo? O sea, en donde sea lo registra. Alguien dice, por ejemplo, hay un protocolo para entrar en un cuarto frío y antes de abrirlo tengo que registrar a mano qué temperatura tenía el cuarto o mucho más dinámico con mi biométrico, con mi código de barras de mi carnet TUC. Esta persona registró algo en eso. Eso hay que incluirlo, el concepto de caracterización o calificación de equipos de frío, Jaime. Porque si bien aquí estamos hablando de trazabilidad como tal de la medición, por ejemplo, los cuartos fríos, las neveras, nevecones y demás, hay que caracterizarlos porque creo que yo se lo he explicado alguna vez a Yuri. Es la manera en la que se confirma precisamente lo que tú estás diciendo, a través de un protocolo de instalación, operación y desempeño, si ese cuarto cumple ese fin previsto, ¿sí? Que incluye efectivamente, pues, que haya una trazabilidad metrológica de sus sensores, pero el sistema como tal hay que caracterizarlo. Entonces, sí, bien que se incluya eso. Listo, gracias. Jaime, lo que pasa es que... Perdona, Sara iba a decir sí, algo. Cuando quieran, tranquilo. No, ya, por fin. Ok, Dale. no, es que una cosa, no sé si queremos analizar solamente el tema del frío, porque todo esto que tú estás referenciando acá en meteorología, pues yo te puedo dar razón de que los exportadores pues lo cumplen de una u otra manera. Algunos pues muy bien, otros regular, otros 3/4, o sea, y siempre habrán oportunidades de mejora. Pero aquí me parece súper importante el tema de la relación del frío, el efecto que causa en el producto final y el rechazo que tiene el cliente por la falta de frío. Es básicamente el tema de la deshidratación. ¿Por fallas o por la falta de garantía en esa cadena? Porque últimamente hemos hablado mucho con John y con Jessica del tema. Impacto, aquí lo voy a poner de hecho, es en la primera parte. Yo le estoy cambiando todos los días el nombre. El apellido, el nombre. El apellido, toda. Y Jaime le Al cambió que el le nombre a Julie, porque ahora es Julia. Esto te lo voy a dejar aquí. Sí, porque acá lo importante, aquí lo importante realmente es, y te lo digo pues porque lo hemos hablado mucho, es el efecto de la carencia de frío o las exposiciones a las presiones que tú estás diciendo hacen que haya una deshidratación de producto y esa deshidratación termina en un cambio de talla, por ejemplo. O sea, yo mando un filete de 5 onzas y llega un filete de 4.5 y ahí hay unas implicaciones muy importantes por las cuales le estamos poniendo atención y de por sí mañana
el señor Gil nos va a apoyar con una capacitación sobre el tema, es precisamente porque estamos teniendo fallas donde faltamos a un gran programa que es Food Fraude. Tú mandas un filete 4-5, pero le llega al cliente un 4, le estamos engañando. Entonces tenemos que blindarnos mucho con todos esos procesos. Entonces el frío me parece que es una arista importante, pero sobre todo el efecto del frío creo que es donde debemos llegar en nuestro proyecto. Exacto, aquí te lo dejo justo el principio. Mira, lo primero es impacto del frío en el producto. O sea, ¿qué significa el frío? El frío es un atributo, ¿no? Es un atributo del producto como tal, por lo que acabas de mencionar. Y hay cadena, y se llama cadena de valor del frío. Yo trabajé en la cadena de valor del frío de los helados, particularmente, por eso estoy familiarizado con eso. Porque los helados, dependiendo del frío, tú lo notas en Popsi o en Crepes o en otro. Los que tienen mejor cadena de valor, el helado es más cremoso, si son helados de leche y de grasa. Y los cristales de frío se sienten diferentes, mientras que los que tienen un menor control se notan más duros, más difíciles de sacar, bueno, entre otras Jaime, cosas. avancemos, perdón, Eso es lo que les digo. Porque es que nosotros Riesgos, tenemos reunión ahorita a las 2 y toca desplazarnos. riesgos de las cadenas de frío. También no es hacer una matriz de riesgos, pero sí es saber qué pasa con el aumento de la temperatura durante más de 5 minutos y todo esto. Y esto es importante dejarlo claro en el proyecto, es que se orienta a elevar las capacidades de las cadenas de valor para gestionar el riesgo de disrupción de las cadenas de frío. Eso es lo que toca hacer con el proyecto, es que las cadenas de valor sepan gestionar cuándo si van a prevenir si van a suceder o cuando ya suceden, qué hacer cuando hay una irrupción en la cadena de frío. La cadena de frío y el calentamiento global son metas de descarbonización. No conozco eso, ahorita acabamos de tener una reunión con un colega de la UNUDI que incluyó esos temas, posiblemente tengamos que acudir a otras fuentes para saber esa cadena, a quién, o sea, cómo meto en el cálculo de la descarbonización o incluso de la huella hídrica el tema del frío. ¿Listo? Pero eso es lo que deberíamos poner acá. Actualización e instalación de sistemas de congelamiento y refrigeración según RED-SIT. El RED-SIT es el reglamento de instalaciones térmicas y entró en vigencia el 1 de enero de este año. ¿Sí? Eso significa que todos los que quieran actualizar los equipos de congelación y enfriamiento deben cumplir esto. ¿Quiénes de nuestra cadena deberían hacerlo? Todos. Y hay que poner esos puntos acá. Eso también tiene que ser por alguien muy técnico, pero si ustedes tienen información, la pueden poner. Bueno, políticas relacionadas. Aquí no pusimos, digamos, responsable, pero sí es importante decir que está el Plan Nacional de Desarrollo, la política de reindustrialización, el COMPES 4075 de eficiencia energética, la resolución 4773 del REDSIT, el RETIE, etcétera. Listo, que deberíamos incorporar acá. Razones y contextos para que este proyecto no pueda ser implementado con el presupuesto del gobierno en Colombia. Y es que los mecanismos de financiación, hay que llegar a esa conclusión, eso es un supuesto, disponibles no están alineados en monto, oportunidad, duración y retorno a las condiciones de modelos de negocio y las capacidades de inversión de quienes componen la cadena de valor actual. Es decir, las plantas de procesamiento chiquitas no pueden pedir un préstamo para invertir en eso, según entiendo. ¿Cierto, Julio? Se les queda todavía muy grande, muy difícil hacer. No lo tengo tan claro, pero lo puedo averiguar. Podríamos mirar si ellos pueden hacer una inversión para mejorar su cadena de frío y si la pueden tener, eso hay que confirmarlo. Y hay que indicar una estructura de costo genérica y fuentes de financiación y confinanciación actuales, indicadores de modelos de negocio, bueno, etc. Yo haría un apartado acá, después de una conversación que tuvimos también con Jessy, es la fabricación del frío, o sea, cómo poner una fábrica de frío. ¿Qué significa que yo no tenga una fábrica de frío en Tumaco o en donde la deba tener en el Huila si es que la necesito, ¿cierto? Una fábrica de hielo, perdón, hay frío sin hielo. ¿Qué significa tener una fábrica de hielo? ¿Quiénes tienen? ¿Quiénes no tienen? Implica tener una planta de tratamiento de aguas potables, bueno, etcétera. Aquí es un punto fundamental que también he visto en otras y es quién va a administrar y ser el usuario final de los equipos, si son las plantas, si son los gremios, si son la fábrica de hielo. Aquí pusimos uno y finalmente
nos toca poner en una etapa más avanzada cuáles son los equipos de refrigeración, congelación, fabricación de hielo, instalaciones portátiles, instalaciones fijas, materiales aislantes, herramientas de medición, equipos de trazabilidad de frío, equipos eléctricos de regulación de energía y equipos de respaldo energético, porque entiendo que en Tumaco se va la luz con frecuencia. Entonces, ¿qué hago para mantener energizadas mis condiciones de frío? ¿O cómo mitigo cuando se vaya la luz que no cambie un rango de frío? ¿Listo? Y ya, ese sería la nota de concepto que tenemos que hacer. Con esto les decía, si ustedes miran, uno puede volver a esta primera fase a decir, a incorporar acciones acá, ¿sí? En estos componentes. ¿Listo? Pero por el momento lo que necesitamos es todo lo que está en el texto rojo. Lo que no tiene texto rojo se tiene que hacer, pero no es nuestro punto de partida. ¿Alguna pregunta? Les comparto Jessy, tú les compartes el link. Sí, tengo, digamos, una precisión. Johan, tuviste que no estás mencionado en algún punto en específico, pero sí, pues digamos que la idea es que tú lo mires desde un tema, con una mirada transversal para ir, por ejemplo, complementando temas que puedas ir como consultando y validando, por ejemplo, de lo que han ido avanzando en temas de la conceptualización de lo de hielo, podrías ir avanzando como en algunas descripciones generales. Recuerden que el tema es muy puntual, o sea, es descriptivo, aquí estamos contando una situación, no estamos presentando un estudio estadístico de todos estos temas y necesitamos hacerlo pronto. Sí, este viernes, esto que está en rojo, toca hacerlo este viernes, o sea, tenerlo este viernes, para el viernes. Porque para que la otra semana, el lunes y martes, nos sentemos con Jessy, con el Ministerio y para procesar información y saber qué tanto nos acercamos a las expectativas del donante. ¿Listo? Exacto. ¿Alguna pregunta, comentario o inquietud? Yo les motivo a sentarse a escribir lo que ustedes ya, o sea, no necesitamos saber con exactitud cuántos congeladores o cuántos sistemas o cuántos túneles, no, hablemos en general de lo que hay, de lo que sabemos que hay en el entorno, ¿sí? Hay unas capacidades de esto, hay una cadena exportadora, hay plantas básicas que tienen mayores limitaciones, pero su funcionamiento es así, entonces es algo, no quisiera decir cualitativo, pero es más pegado del lado cualitativo que del cuantitativo, ¿cierto? Porque no tenemos necesariamente fuentes o encuestas o análisis o estadísticas que nos den efectivamente cada uno de los números o de los datos que están allí. Pero sí necesitamos, pues, agilizar este proceso. Obviamente si hay documentos, si por ejemplo, Sara, tú que tienes acceso a esas normas y documentos internacionales, poner las fuentes. Sí, por supuesto. Por ejemplo, nuestro documento de hace 4 años, el de análisis de cadena de valor, Julie, ahí, por ejemplo, hay unas descripciones de lo que sabíamos que había en ese momento. Se puede usar una parte de eso. No todo me refiero es porque eso es mucho más amplio que lo que necesitamos acá, pero sí se puede tomar eso como base y como referencia para decir, bueno, ha cambiado algo, porque ahí está el escenario con el que partimos y nosotros sabemos en qué estamos ahorita. ¿Listo? Ese gel se produce, el gel de frío se produce en Colombia, ¿no? Es el mismo de los medicamentos, ¿cierto? La fábrica y lo fabrica cada planta, o sea, cada planta tiene su laboratorio para fabricar su gel pack para la exportación. ¿Pero fabrican el gel, o sea, el polvillo, o el polvillo lo compran? No, el gel pack es el plástico que se corta, es el polvo, es el agua, es el cierre y es la entrada a congelamiento. Sí, ese lo arman, digamos, in situ. Exactamente, sí, señores. Y es posible que el documento lo podamos trabajar en red, por ejemplo, que se suba y que esté en control de cambios de pronto para que en nuestras 2 de la mañana que podamos aportarle antes del viernes, uno le pueda dejar comentarios a alguien o que alguien vea lo que uno escribe, pues porque de pronto no tenemos tantas opciones de reunión a finalizar esta semana, pues porque la agenda está full. Es que, exacto, totalmente de acuerdo. Les toca ponerlo así como tú lo estás diciendo. Son frases cortas, son párrafos. Cada uno va alimentando. Si ven, por ejemplo, de lo que otro puso,
obviamente sabemos que todo es con la mejor intención, podemos comentar lo que el otro escribió, si hay alguna sugerencia, bienvenida, o sea, tenemos que estar abiertos a esa interacción, pero pues sí, tiene que ser a través del documento compartido. Hay que ser muy prácticos por una razón, porque estamos en una fase de nota de concepto, no estamos formulando proyectos, ya después viene la candela. Solo aquí es muy importante que nos sirva como plataforma para saber qué tan cerca estamos del donante. Ya después, cuando sepamos y tengamos retroalimentación de él y que ya sabe que a mí me gustó mucho la trazabilidad, ahí sí nos metemos en detalle por ese tema. O el tema de cambio climático también. Insisto, ahorita en una reunión que vamos a tener, me llevo unos insumos muy interesantes para eso, pero de resto es solamente a nivel general. Jaime, yo tengo una pregunta. Digamos que en cuanto a, por ejemplo, las plantas de nivel básico y nivel, o sea, tenemos como los dos extremos en el Huila, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer, o sea, cómo promediar cosas tan polares, o más bien hay que hablar de los dos panoramas, como en un básico Hay que es? hablar de los panoramas, sí, claro, tú cuentas lo que hay, tú no puedes juntar a todos como en un mismo, meter todo en una misma bolsa, ¿sí? O sea, tú dices, hay unas dinámicas donde hay unos que tienen cierto nivel, tienen acceso a o cuentan con este tipo de equipos, manejan, por ejemplo, cuando ustedes hacían la descripción de lo del tema de la cosecha, ustedes ya saben cómo se maneja y que hay una necesidad de frío ahí, ¿sí? Entonces, quienes no tienen el acceso a los carros, tanques, no sé qué sistemas, lo manejan así, o sea, es algo muy cualitativo. Exactamente. Y el hielo, por ejemplo, el hielo en cosecha de camarón, es muy importante ese para aislar el efecto de la cabeza, ¿no? De lo que genera esa vaina. Y creo que tiene que mantenerse congelado desde la misma cosecha para evitar que se dañen un poco de cosas, que eso puede ser. Ahora, ¿qué tipo de hielo es? Eso, bueno, un montón de cosas que son importantes. Y pues utilizar las normas que sacamos. Estaba intentando compartir el link, pero es que justo que lo abro me dice no tiene acceso, entonces no sé si creas un nuevo link para compartirlo precisamente con los demás. O sea, porque ya llevaba varios intentos y me dice que no. Y ponle con control de cambios desde el principio, porque si el administrador no le pone control de cambios, los usuarios no podemos colocarle esa opción. Entonces, nos toca adivinar qué escribieron, dónde. Sí, yo llevo varios intentos y me dice que no tengo acceso. Un segundo.